Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El Papa ha renunciado. Benedicto XVI, a lo largo de estos años, ha ejercido su labor y finalmente, debido a que el peso físico que le suponía el esfuerzo del trono del Vaticano, ha decidido dejar su labor. No vamos a hablar del Papa en sí, de Benedicto XVI. Vamos a hablar de un hombre que se llamaba San Malaquías. Y digo se llamaba porque vivió en el siglo XII. Malaquías era un hombre piadoso y muy comprometido. Según los antiguos escritos que existen, hablaban de él como que era una gran persona, una buena persona. Era muy amigo de Bernardo de Claraval, que fue el fundador de la Orden del Temple. Su amistad duró a lo largo de toda su vida, hasta que incluso finalmente Bernardo de Claraval le sostuvo en sus manos a la hora en la que murió San Malaquías. Realmente San Malaquías hubiese pasado a lo largo de la historia de una manera un poco casi anónima, de no ser por un curioso hecho. Resulta que San Malaquías tenía unos estados místicos en los cuales él obtenía una serie de revelaciones. Esa serie de sucesos se los confesaba a Bernardo, y esas relaciones o esas revelaciones concretamente estaban vinculadas al trono de San Pedro, los próximos papas que habría en Roma a lo largo de la historia. San Malaquías cuenta o veía en aquellas revelaciones a todos los papas, incluyendo el propio Celestino, contemporáneo de él prácticamente, hasta el último papa, cuyo pontificado misteriosamente San Malaquías lo sitúa en nuestro tiempo. Las profecías están compuestas por una serie de lemas, una serie de descripciones correspondientes a cada uno de estos papas. En total, hace referencia a 112 papas, y los lemas pueden referirse a un símbolo, el país, a un origen, a su nombre, al escudo de familia o a alguna característica de ese pontificado a lo largo de su vida. Malaquías nos dejaba una especie de idea con la que podíamos perfectamente señalar al Papa. Hablaré de los últimos papas y de las profecías de Malaquías. No voy a contaros las 112. Lo cierto es que en el puesto 108, y para que veáis como ejemplo, San Malaquías hablaba de flos florum, la flor de las flores. Por aquel entonces era Pablo VI. Su escudo contenía una flor de lis, que es la flor de las flores, curiosamente. En el puesto 109, el lema era de mediatae lunae, de la media luna. Sí, Juan Pablo I nació en la diócesis de Benulo, conocida como la de la Bella Luna, curiosamente. Otro de ellos fue, en el puesto 110, de labore solis, la labor del sol, o, traducido de una manera concreta, la fatiga del sol. Esa es la traducción más correcta. ¿Sabéis qué ocurrió cuando Juan Pablo II nació? Que hubo un eclipse. ¿Sabéis lo que ocurrió cuando Juan Pablo II murió? Que hubo un eclipse. La fatiga del sol, según el lema de San Malaquías, en el Papa 110. Como ya he dicho, San Malaquías habló de 112 papas. Si os acabo de contar el lema del Papa 110, nos quedan 2 papas en la lista. El penúltimo de ellos es Benedicto XVI, y el lema que San Malaquías le impone es de Gloria Olivae, la gloria del olivo. Benedicto XVI antes era cardenal Ratzinger. Fue nombrado en 1981 prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Sabéis qué es la Congregación de la Doctrina de la Fe?
Es la antigua Inquisición. ¿Sí? Cargo que ocupó hasta el nombramiento, hasta que fue nombrado Papa, a la muerte de Juan Pablo II. ¿Sabéis cuál es el escudo que porta la antigua orden de la Inquisición? Una rama de olivo. Una rama de olivo próxima a una cruz, glorificada. Gloria Olivae, dijo Malaquías. Es curioso porque en muchas ciudades españolas, importantes y no tan importantes, hay una plaza en ellas que se llama Plaza de la Cruz Verde. ¿Sabéis por qué se llaman plazas de la Cruz Verde? Porque era la plaza de la Santa Inquisición, donde se hacían y se obraban los oficios. La Cruz Verde. Ese es la auténtica o la verdadera identificación de la profecía de Malaquías. Sus orígenes. El origen de Ratzinger. La Congregación para la Doctrina de la Fe, la Santa Inquisición, cuyo lema es una rama de olivo. ¿Qué es lo que veía Malaquías para poder llegar a esta conclusión? Han pasado 900 años, 850 años aproximadamente. ¿Cómo pudo adelantarse en el tiempo y ver esta visión? Porque ciertamente el recorrido de esas profecías es milimétrico, muy ajustado a los hechos. No puede ser casual. Tal vez 1, tal vez 10, pero 111. ¿Y qué ocurre con el último Papa? El que va a venir. El Papa 112, según San Malaquías. Su nombre será Pedro el Romano y será el último Papa que gobierne la Iglesia. Será el Papa más peculiar, pues es el único que llevará un párrafo o que llevaba un párrafo descriptivo dentro de las visiones de San Malaquías y de sus profecías. San Malaquías deja un texto y ese texto dice lo siguiente: en la persecución final contra la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien pastoreará a su grey en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez justo volverá para juzgar a su pueblo. ¿Qué es lo que ha visto? ¿A qué se refiere con las tribulaciones? Tribulaciones, escándalos, grandes problemas. Vamos a hacer un análisis de todo esto. El sábado 28 de febrero de este año, 2013, concretamente a las 8 de la tarde, la sede de San Pedro quedará vacante y se deberá convocar el cónclave para la elección del nuevo Papa. Es un momento complicado para la Iglesia. Pero realmente, ¿qué sucederá en los tiempos del pontificado de Pedro el Romano? ¿Qué es lo que están diciendo las profecías? ¿Qué es lo que viene ahora con este último Papa, según Malaquías? Ni más ni menos que la destrucción de Roma, según Malaquías. Todas las profecías, que no son pocas, apuntan a lo mismo: una catástrofe que destruirá Roma y que pondrá fin a la Iglesia católica. También se habla de un gran cisma dentro de la propia Iglesia católica, que supondrá la lucha de 2 papas. En resumen, lo que aparentemente va a suceder es lo siguiente: un cónclave donde va a reinar la confusión y del que surge un papa legítimo y un antipapa. Un papa que se verá obligado a salir de Roma en circunstancias trágicas. Un antipapa ocupará la silla de San Pedro por medio de maniobras urdidas en la sombra por una secta posiblemente vinculada a la masonería satánica, que estaría infiltrada dentro del Vaticano, de la que incluso hablamos en un vídeo, como podéis ver aquí.
hace ya unas semanas. Esta infiltración dentro del Vaticano no es nueva, lleva ocurriendo o ha ocurrido desde hace muchas décadas. En aquel vídeo del que os hemos hablado, el que hablamos hace unas semanas, titulado Satanás en el Vaticano, volvíamos sobre este curioso asunto. Como ya he dicho, habrá un gran cisma dentro de la Iglesia Católica, como resultado entre la lucha del Papa y del Antipapa. Es curioso, pero muchas, y cuando digo muchas son un montón de profecías, hacen referencia a que estos siglos coinciden de manera exacta con los dramáticos acontecimientos que sucederá en estos tiempos, en los tiempos en los cuales Pedro el Romano se vuelve a sentar en el trono de San Pedro, en su propio trono. Os voy a poner unos ejemplos de estas profecías que coinciden con esta inquietante exactitud con la que San Malaquías hace referencia. Veréis, San Francisco de Asís, por ejemplo, dice que habrá un papa electo no canónicamente, que causará un gran cisma. Por ejemplo, otro de ellos es Juan de Rocapartida, en el siglo XIV. Dice lo siguiente: al acercarse el fin de los tiempos, el Papa y sus cardenales habrán de huir de Roma en trágicas consecuencias hacia un lugar donde permanecerán sin ser reconocidos. Y el Papa sufrirá una cruel muerte en el exilio. Otro de los que hace referencia a estas profecías es Nicolas Fluch, en el siglo XV, que dice lo siguiente: el Papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma, en situación calamitosa, a un lugar donde estará oculto. Los papas o el Papa morirá de manera atroz durante su destierro, y los sufrimientos de la Iglesia serán mayores que en cualquier momento histórico que hayan podido vivir. Otra de ellas fue una mística, María Steiner. Dijo lo siguiente: la Santa Iglesia será perseguida y Roma estará sin pastor. Otro más son incluso los conocidos como mensajes de las apariciones de Garabandal, quien dice lo siguiente: el Papa no podrá estar en Roma, se le perseguirá y tendrá que esconderse. Otra más es Sor Sofía Gabriel. Dice lo siguiente: habrá dos papas rivales y una gran crisis centrada en el papado vaticano, y la Iglesia quedará dividida en dos bandos. Otra más de estas profecías es la siguiente. Dice: fue Sor Lucía dos Santos, tuvo una serie de revelaciones, fue las revelaciones del famoso tercer secreto de Fátima, que seguramente todos vosotros conoceréis, los secretos de Fátima. Pues aparentemente, el último de los secretos dice lo siguiente: vimos a un obispo vestido de blanco que temíamos fuera el Santo Padre. Este obispo huía de una ciudad en ruinas, tembloroso y con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por los cadáveres que se encontraba por el camino. Otro más fue el mismísimo Juan Pablo II, cuando era todavía cardenal, ante el Congreso Eucarístico de Pensilvania, en 1977, dijo lo siguiente: estamos ante la confrontación histórica más grande que la humanidad haya tenido. Estamos ante la controvertida final de la Iglesia y la anti-Iglesia. Fijaos. El Evangelio y el antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la Iglesia tiene que aceptar. Esto lo dijo en el año 77 Juan Pablo II. Supongo que podría poner un montón de ejemplos más, la verdad es que hay muchos. Por lo menos creo que hay unos 10 más aproximadamente que hacen referencia a esta profecía con la cual el Papa, o este será el último Papa. Hay una serie de profetas, de visionarios, que coinciden milimétricamente en sus profecías con lo que supuestamente o presuntamente Malaquías dijo. Presuntamente no, Malaquías lo dijo. Sé que hay alguna serie de referencias que indican que Malaquías no escribió sus textos, Malaquías sí escribió sus textos. Pero bueno, ya sabemos que todo lo que es este tipo de conocimiento intenta ser deslavazado por parte de una serie de fuerzas y poderes que todos sabemos perfectamente dónde están ubicadas.
Vamos a ver, ¿quién será Pedro el Romano? Esta es una importante cuestión, porque si vamos a mirar hacia el futuro tenemos que ver de quién estamos hablando concretamente. Se está barajando un nombre. El nombre es Tarcisio Pietro Evasio Bertone, la mano derecha de Benedicto XVI, que ocupa el cargo del secretario de Estado en el Vaticano y cardenal camarlengo. Es el que está encargado de hacer los rituales, la despedida del sumo pontífice en caso de fallecimiento, y quien ocupa el trono de San Pedro durante ese impasse. Este sucesor, curiosamente, este hombre nació en la localidad de Romano Canavese, en Turín, en el año de 1936. ¿Puede ser él? No lo sabemos. El dato está ahí. Nos llama la atención, en un mundo desconocido, que el último papa sea Pedro el Romano, quien sea, también pueda llamarse Pedro, que esté incluido el nombre dentro de su propio nombre. El nombre del próximo papa dentro de su real y auténtico nombre. Bien, estos son todos los datos que encontramos. Tal vez nos acercamos al auténtico final de la Iglesia cristiana, tal vez nos acercamos a una nueva era. No lo sabemos. Lo cierto es que ha acabado el año 2012 con una serie de desilusiones, y lo digo por parte de muchas personas que pensaban que iba a haber un importante giro en la mentalidad del ser humano. Yo creo que así está sucediendo, pero este giro es lento y progresivo. Efectivamente se está produciendo. No hubo acontecimientos espectaculares el día 21 de diciembre. Lo cierto es que las fechas a las que se hacía referencia el calendario maya eran muy lejanas. Pero sin embargo, los acontecimientos mundiales parece ser que están indicando que algo se puede acercar. Y desde luego, San Malaquías nos da una curiosa referencia cuando está hablando de todos estos 112 papas y de este que vendrá. Veremos el día 28 qué es lo que sucede. Veremos lo que sucede en días posteriores. Y veremos si ese lema de Malaquías corresponde a una realidad que se acerca. No lo sé. Sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.